Hola, soy Verónica Palafox, bienvenidos a una entrevista más en Tenemos Mucho que Decir. El día de hoy vamos a tratar un tema que le va a dejar a usted con muchas enseñanzas, porque vamos a aprender a poner límites. Y para ello me acompaña en esta ocasión mi amiga, la psicóloga Mónica Fonseca. Muchas gracias por la invitación, como siempre un placer. Qué gusto el volver a estar juntas. Después de tanto tiempo ya hacía falta. Sí, porque esas pausitas que a veces la vida nos obliga a tener se van alargando y ande usted. Comentábamos ahorita que necesitas que alguien te empuje a la alberca para poder hacer esos cambios, ¿no? Exactamente. Oye, platicaba contigo de esta charla que me gustaría que nos hablaras, nos dieras un poquito de luz sobre algo en lo que vivimos constantemente y que creo que ahora, después de haber estado encerrados durante 2 años, nos olvidamos todavía más de cómo ponerle límites a las personas, ya sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestro entorno, y lo más importante, sin culpa, porque sentimos que si le ponemos límites a alguien, somos malas personas. Exactamente. Fíjate, primero hay que explicar, porque luego las personas confunden la idea de límite con una barrera, y no tiene una relación. Los límites son parte indispensable para el desarrollo sano de una relación, cualquier tipo de relación interpersonal. Puede ser de trabajo, puede ser familiar, romántica, entre hermanos, entre amigos. Entonces los límites marcan esas fronteras entre lo que divide quién eres tú y quién soy yo y nuestras necesidades. Entonces los límites forman parte de la necesidad social para interactuar adecuadamente. Lamentablemente en cuestión cultural nos toca que es difícil crear esa cultura de límites sanos porque venimos de un entorno familiar y cultural latino donde las familias son muégano, todos pegaditos con mucha miel, y donde se percibe poca diferencia entre esa distinción entre el yo y el otro. Entonces, desde ahí viene la dificultad para establecer límites sanos. Las tías opinan sobre las primas y sobre los matrimonios o sobre los hijos, sobre los embarazos. Casi se pone ¿cómo se dice? En asamblea decisiones, ¿no? Y depende mucho de la opinión de los otros, lo que uno haga o no haga, si recibe o no recibe aprobación de la familia. Entonces desde ahí ya venimos con una carga que dificulta establecer esos límites. Es que, como bien dices, es que esto es cultural, es que nos dicen, es que es tu mamá. ¿Cómo le vas a decir que no a tu mamá? ¿O cómo le vas a decir a tu mamá cuándo puede ir a tu casa, cuándo no? ¿Cuándo vas a decirle a tu papá en qué sí puede opinar de tu vida, en qué no? Son tus papás, tienes que respetarlos. Y eso nos lleva a ceder y a ceder desde pequeños. Y ahorita más adelante platicamos, porque también ahorita se está dando lo contrario. No le estamos enseñando a los niños a respetar límites. Claro. Entonces, imagínate, cuando crezcan se van a enfrentar en un contexto en el que ni saben ponerlos, ni saben respetarlos. Entonces, vámonos por partes, ¿qué te parece? Y empezamos con el primer entorno, que es la familia nuclear, en el que todos opinan de todos, en el que antes de tomar una decisión pensamos qué va a pensar todo el mundo. No lo que nos conviene, sino lo que va a ver bien ese núcleo que nos rodea y que nos afecta desde niños. ¿Cómo podemos empezar a detectar? Porque esa es la primera parte. ¿Cómo podemos empezar a detectar cuando en el entorno familiar no estamos poniendo límites? Mira, a veces en esas cuestiones muy simples. Yo les digo a los papás, en, generaciones previas, si un niño se sentaba a comer, la madre le decía, hasta que no termines te quitas de la mesa. Cuando si conocemos la individualidad de ese niño, el niño conoce su propio cuerpo o tenemos que enseñarle a conocerlo. Cuando el niño siente satisfacción y ya está saciado de la comida, el niño puede reconocer eso en sí mismo y decir, estoy satisfecho.
¿sí? Desde ahí estamos ya definiendo una diferencia entre lo que yo creo y lo que el niño necesita. ¿Sí? Entonces, cuando estamos forzando a alguien a hacer algo y él está renuente y dice, no, ya no quiero, ya me llené, estamos cruzando ya una frontera. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la crianza es educar al hijo para poderle entregar esa individualidad. Nosotros la tenemos como padres temporalmente. Tenemos temporalmente. Sí, es difícil. Claro, no es sencillo. Porque es mi niño, entonces... Pero es un individuo y él va a desarrollar una conciencia sobre sí mismo, su apetito, sus necesidades, y nosotros tenemos que favorecer ese desarrollo y irle devolviendo, porque no es darle, porque yo no se los doy, le pertenece, devolviendo ese cuidado que primero estuvo depositado en papá y mamá y después regresárselo porque ya está listo para hacerse cargo de sí mismo. Entonces los padres son los primeros que definen esas fronteras. ¿Sí? Al principio deciden si el pediatra, si la medicina, si la comida, si la ropa, y de pronto el niño dice, ya no quiero, estoy lleno, no tengo frío, o necesito agua, o quiero. Y el niño empieza a manifestar sus necesidades. Y ahí es donde los padres a veces se sienten agredidos, porque dicen, yo sé más que tú, yo sé lo que tú necesitas. Porque soy tu madre. Porque soy tu madre, porque soy tu padre. Y de pronto no es así, hay que aprender a escuchar al hijo. ¿Por qué dices que no tienes hambre? No, porque ya siento el estómago lleno. ¿Estás seguro? Pero no es porque quieres ir a jugar, no. Y empezar a ayudarlo a crear esa conciencia sobre sí mismo. Ok, si ya te sientes satisfecho, está bien, te puedes retirar de la mesa. Pero es darle valor a esa necesidad expresa del niño. ¿A partir de qué edad puedes permitir, porque esa es una permisión, permitirle a un niño tomar decisiones de ese tipo? Porque lógicamente un niño pequeño no puede distinguir a veces si lo que no quiere es seguir comiendo la verdura o la carne, pero porque si quiere postre, porque ya se llenó. Entonces, ¿en qué edad los niños pueden empezar a tomar decisiones por sí mismos en ese sentido? Eso también depende mucho del nivel de desarrollo de los niños. Los niños no todos se desarrollan al mismo tiempo, así como hay niños que controlan esfínteres, van al baño al año y medio, otros a los 2 o 3. Depende mucho de ese grado de desarrollo. Pero hay niños que desde los 3 años tú le puedes decir y ofrecer opciones. Yo siempre les digo a los papás, por ejemplo, en cuestión de la ropa. Un niño tú le puedes decir, vamos a ir a una fiesta. El niño no va a elegir del closet lo que él quiera, pero tú le puedes dar opciones, 2, con las que tú estés de acuerdo. Que tú dices, bueno, te puedes poner este pantalón o este otro. Te puedes poner esta camisa o esta otra. Le das 2 opciones y sobre esas 2 el niño puede elegir. Son 2 opciones que previamente tú ya evaluaste y pensaste que era oportuno para la ocasión. Pero le das al niño 2 opciones y ahí estás equilibrando. En parte tú estás decidiendo todavía porque es un niño y en otra le estás fortaleciendo la capacidad de decidir. Eso es respetar una frontera entre tú y el niño. ¿Sí? Entonces la comida igual, empezar un dulce. ¿Qué quieres? ¿Una paleta o un chocolate? No, pues una paleta, ok. Elige la paleta. Tampoco lo vas a llevar a la dulcería porque el niño va a querer todo. Pero si te fijas, vas reduciendo a su capacidad y a su nivel para elegir. Y pequeñas decisiones van definiéndole a él una autonomía de autoconocimiento, de decir, yo sé lo que necesito, yo sé lo que quiero, yo sé que no quiero comer hamburguesa y que quiero comer pizza. Y puedo tomar esa decisión y vivir con esa decisión, porque yo lo elegí. Eso es un aprendizaje, un entrenamiento que comienza desde la infancia. ¿Sí? Pero a mí me ha tocado observar casos en los que la misma esposa todavía le elige la ropa al marido. Sí. Por comodidad, ¿verdad que sí? Mira, si está usted viendo este capítulo, disculpe, no voy a decir quién es, momento en que la esposa, el marido salía de viaje y le hacía la maleta. Y cada camisa tenía un alfiler donde decía lunes, el pantalón, lunes, los calcetines, lunes. Entonces el hombre tenía que sacar la maleta y estaba todo perfectamente coordinado, pero era un hombre de 50, 60, 70 años que no podía tener la capacidad de combinar un calcetín con un pantalón porque había quien se lo hacía, y además en las mañanas la señora se levantaba y cuando él llegaba al baño el cepillo ya tenía la pasta puesta. O sea, cosas... Esas son fronteras que estás rompiendo sobre la individualidad del otro, sobre los deseos, las preferencias, los gustos, el espacio. Estás ahí invadiendo el otro.
Y no te quejas como, de que es tan inútil. Ese hombre que tengo es tan inútil. Pues, es lo que ¿no? sucede, por ejemplo, con los adolescentes, ¿no? Las mamás andan ahí buscando y recogiendo y no vuelvo a recoger todo este tiradero, pero mientras lo hacen, mientras lo dicen, están recogiendo el zapato, el calcetín y la ropa y la pijama y se van quejando de eso. Entonces, si de verdad quieren mantener ese límite claro, suéltenlos. Pero les cuesta mucho. Es que no se despierta si yo no lo despierto. ¿Y qué pasaría si no? No, pues pierde la clase. Pues que la pierda. Es una consecuencia de su elección, ¿sí? De su falta de conciencia sobre sus compromisos y sus responsabilidades. Pero que el otro esté cruzando la frontera no le favorece, ni a uno ni a otro. ¿Sí? Entonces es bien complicado. Pero es un entrenamiento que comienza desde la infancia. Venimos de una sociedad judeocristiana en que la responsabilidad de lo que pasa dentro de las paredes de la casa es de la mamá. Luego entonces tenemos a un esposo que llega de trabajar y se sienta. Aunque la esposa esté atareada, no se pone a empezar a preparar la comida. Se sienta a esperar a que la comida esté lista. Y unos hijos que llegan de la escuela y no ponen la mesa, se hacen tontos en lo que se pone la mamá a poner la mesa. Poco a poco ha ido cambiando un poquito esto por la necesidad de que las madres salgan a trabajar. Pero aún así seguimos viviendo mujeres que cuando llegan del trabajo ya está toda la familia en casa y tienen que llegar a empezar a hacer el doble turno, el de esposas y mamás. Entonces romper todos esos esquemas es muy complejo. Claro, porque a final de cuentas también esos son límites entre lo que definían lo que era el rol del papá, el rol de los hijos y el rol de la madre, y que ahorita ya se están moviendo. Son límites que ya se están redefiniendo, y parejas jóvenes que llegan, por ejemplo, a consulta, que son cuestionados por sus propios padres, y qué van a hacer con los hijos si los dos trabajan, y qué van a hacer con las casas si los dos trabajan. Y son preguntas que efectivamente tienen que hacerse para entonces tener un acuerdo de decir, bueno, las responsabilidades de la casa van a existir, ¿cómo lo vamos a manejar? Las responsabilidades de los hijos van a existir, sus necesidades, ¿cómo lo vamos a manejar? Y establecer esos límites de convivencia, de interacción, de responsabilidades, de compromiso emocional, para poder funcionar como una familia que demanda muchas situaciones externas. Ahora, como parejas, bien dices, las nuevas parejas todavía están en un híbrido entre el rezago emocional que vienen cargando de la cultura de casa y la realidad que se tienen que enfrentar de que las chicas cada vez son menos sumisas, de que los hombres son cada vez más participativos o se obligan a ser insumisas y participativos, porque todavía es esa fractura, todavía no estamos en la cultura de la verdadera equidad dentro de la casa. Están en transición. Exacto. Entonces aquí podemos hablar de dos tipos de parejas, la pareja tradicional y la pareja evolucionando, porque está en proceso todavía. Okay, vamos. La mayoría de nosotros estamos viviendo en el estilo tradicional de pareja, en el que nosotras como mujeres nos vemos obligadas a hacer los dos roles, el rol moderno y el rol tradicional. Pero nos sentimos bien culpables de romperlos porque pensamos que somos malas personas si le decimos al marido, hey, pon la mesa, o sea, no necesitas ni que te den las instrucciones, caramba, hazlo, ¿no? Pero ¿cómo? No solamente aquí me gustaría que nos dieras algunas ideas, no solo cómo romperlo, sino cómo no sentirnos culpables. Mira, es que la culpa es uno de los obstáculos, uno de varios, para poder establecer límites. Y muchas mujeres se arraigan o toman ese rol tradicional precisamente por culpa. Entonces, cuando la idea, por ejemplo, de que el marido no tenga la ropa planchada, las hace sentir culpables porque el hombre anda con las arrugas en la espalda, ¿sí? De pronto es la opinión que otros van a tener sobre mí lo que pesa. Van a decir que no soy una buena esposa, una buena ama de casa, que no me importa, que... Entonces, toda esa suma de juicios que yo atribuyo que se me va a hacer, me impide soltar la idea de que es mi responsabilidad que la ropa esté planchada. Tampoco se trata de que la plancha, pero hay muchos lugares maravillosos donde se encargan de esas labores. Entonces,
Es la idea, ¿no? De tú no lo planchas, tú no le lavas, tú no haces la comida, tú no... Y entonces es como si el valor de esa persona se disminuyera. Pero mira que no nada más la mujer carga con esa situación, también yo lo he visto en hombres que de pronto por cuestiones de trabajo ajenas a él o por cuestiones de necesidad de los hijos y por dinámica de su propio matrimonio, les conviene más quedarse en casa, son crucificados. ¿Cómo que tú no vas a trabajar y ella sí? ¿Sí? ¿Cómo que él no va a aportar? Pues va a estar en la casa, va a cuidar a los hijos, se quedó sin trabajo, o me toca a mí apoyarlo. El acuerdo que ellos tengan, también sobre el hombre recae ese juicio. ¿Cómo que no eres el proveedor? ¿Cómo que no eres el que sustenta la casa? ¿Cómo que eres el que lava los trastes? Y ¿cómo es que te moviste de tu lugar, ¿no? Y se le exige. Entonces, los dos todavía se están enfrentando a esas culpas y a esos juicios que vienen de la tradición cultural de exigirles que funcionen en ese híbrido entre un matrimonio tradicional, ¿sí? Que ya es muy, muy conocido. El rol que te enseñó tú. El rol del abuelo y de la abuela, ¿sí? Y yo siempre les digo Marga López y en La Lágrima, y Joaquín Pardavé, ¿sí? Y el rol que demanda la época actual, ¿sí? Tampoco puedo decir que es moderno, porque es simplemente lo que la realidad actual demanda. Entonces es como si estuvieras en una ambivalencia. Hacia adentro los matrimonios intentan hacer lo que les corresponde y buscan esa solución, pero hacia afuera muestran una cara de un rol tradicional por miedo al juicio, por miedo a la crítica. Tu mamá no te pone lonche, tu mamá no viene por ti, te mandan en el camión, ¿y por qué esto? Pobre hombre, la mujer lo manda todo. Sin lonche, ¿sí? O sea, cosas por el estilo que hacia afuera todavía pesan mucho. Entonces eso obliga a las parejas a querer funcionar en los dos roles y no dar ese salto de la transición, es decir, estamos fuera de ese rol tradicional que solamente pesa, desgasta y genera mucha frustración con respecto a esas expectativas que jamás alcanzamos. Ahí es también ponerle límites al entorno. Al entorno. Sí. Eso es muy difícil. Yo creo que es más difícil todavía, porque dentro de la familia de repente te envalentonas y le dices, hasta aquí. A ver, mujer, a partir de hoy ya no voy a hacer esto o voy a hacer esto. Pero pelearte con tu entorno y reconocerte ante tus compañeros de trabajo como un hombre que no necesita que tu esposa lo lave y lo planche, o como una mujer que no necesita llegar a preparar la comida porque su marido está en casa haciendo eso, es más complicado, ¿no? Reconocerlo hacia afuera, sí, pero yo creo que tienes que empezar por reconocerlo internamente. Y ahí es donde tienes que empezar a afrontar esas dificultades. Es decir, bueno, ¿qué ocurre conmigo, con mi identidad, con mi opinión sobre mi persona? Si yo no cumplo, ¿sí? Y entre comillas, no cumplo con esas expectativas externas, pierdo valor, dejo de ser importante, dejo de ser inteligente, dejo de ser valiosa, dejo de tener un vínculo profundo con mi familia, con mis hijos, soy menos mamá o menos esposa o menos mujer, ¿sí? Igual hacia el hombre, ¿no? Esas preguntas primero tienen que ser internas, porque te decía yo que la culpa es uno de varios obstáculos para poner límites. Otro es la baja autoestima. Y si mi autoestima proviene de que me digan, wow, tú traes a tus hijos impecables, pues no voy a poder soltar eso. La mujer perfecta. Claro, tú tienes tu casa impecable, limpísima, ¿sí? Y entonces de ese reconocimiento externo, mi autoestima se alimenta y yo no voy a poder soltar eso. Porque si suelto eso que estoy haciendo y pierdo ese reconocimiento, voy a creer equivocadamente que mi autoestima disminuye, ¿sí? La confusión entre esos roles también, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde me corresponde y hasta dónde no? ¿Hasta dónde soy la mamá de mis hijos? ¿Hasta qué edad? ¿Qué es lo que mis hijos necesitan de mí en cada edad? ¿Qué equivale a ser ¿Qué mamá? equivale a ser mamá? ¿Qué corresponde? Y igual hacia la pareja, ¿no? ¿Hasta dónde yo estoy invadiendo ese espacio de mi pareja, que también es un adulto inteligente y capaz de sobrevivir sin mí, ¿sí? Entonces esa ambigüedad que luego se convierte en simbiosis, ya no sabes distinguir quién es quién, entre las ideas o los gustos de las mamás y los hijos, o del esposo y la esposa. Y por ahí también hay una ganancia secundaria. Sí, como el reconocimiento es una de ellas. Y el decir, por ejemplo, cuando uno de los miembros de la pareja cede el poder a que el otro haga,
eso me da comodidad. Ah, claro. Entonces en ningún momento yo voy a decir, hey, no, espera, esposo mío, no vayas a trabajar tantas horas, yo voy a tomar parte de la responsabilidad, o mi trabajo está mejor remunerado que el tuyo. ¿Qué onda? Hacemos tomo más horas y tú te quedas en la casa. O sea, ay, no, estoy muy a gusto donde estoy. O los esposos que se limitan a dejar que la señora rompa todos los límites, se apropie de todas las responsabilidades, y entonces, pues sí, me siento que me mangonean, pero me la paso bien. Pero hay una ganancia. Entonces, esa ganancia secundaria, yo creo que a veces es más difícil renunciar a ella que a la propia culpabilidad y a los límites, ¿no? Entonces también influye el miedo, ¿sí? El otro es más entrón, el otro hace más, a él se le facilita pues el que lo haga. A mí no se me da, eso a mí no se me da, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero, es que yo nunca he manejado y entonces él me lleva y él me trae, es que a mí no se me da. Yo no sé pagar. ¿Por qué? Ajá, yo no sé, a mí no me gusta, me da mucho miedo. Y entonces, amparada en el miedo, pues también permites que el otro haga y se responsabilice y se haga cargo, ¿no? Entonces, digo, son los miedos, son la culpa, la baja autoestima, la ambigüedad, y va ahí, te fijas, van agregándose, ¿sí?, obstáculos para poder definir unos límites sanos, ¿sí? Porque entonces los límites, pues, invaden varias áreas, la parte física, el espacio, ¿sí?, la parte intelectual, las ideas, las emociones. Es que tú no te deberías de sentir así, es que me dijeron que yo no debería de sentirme triste por eso. ¿Quién te dijo que no deberías? Porque alguien cree que tiene el derecho de decirte cómo te tienes que sentir respecto a una situación. ¿Sí? Porque alguien cree que tiene la autoridad de imponer sus ideas sobre otro y no permitirle llegar a construir sus propias opiniones, o de invadir su espacio, o de consumir su tiempo, o de usar sus pertenencias. ¿Te fijas? Todas son fronteras. Y son fronteras en las que estamos inmersos cotidianamente. Oye, eso que dices del abuso de usar pertenencias, a veces creemos que enseñarle al niño a que debe de quitarse su juguete para prestarlo es porque es un buen niño. Cuando el niño dice, no, espérate, ¿por qué tengo que ceder mi pertenencia a otro para ser buena persona? Y eso le vamos enseñando a los pequeños, que el abstenerte de tus cosas te hace buena persona. Yo insisto mucho en el concepto de buena persona, porque sí, la mayoría de los no límites que con los que vivimos es por sentirnos bien con nosotros mismos. A veces tanto la opinión de nuestra familia como del entorno como de nuestra pareja, más que porque le demos opinión, valor a la opinión de ellos, es porque yo me siento mala persona. Bueno, el deseo de querer ser una buena persona basado en eso te convierte en muy buena víctima. Ah, sí, cierto. Sí, entonces querer agradar, querer complacer, querer que te digan que eres bueno, que siempre estás calladito, que no das problemas, te va restringiendo tu capacidad de ser. Porque a lo mejor yo estoy triste y quiero manifestar mi tristeza, pero si lo hago, entonces ya no voy a ser esa niña buena que siempre está feliz, o esa niña buena que siempre saca 10, o esa niña buena que siempre deja que todo el mundo use sus materiales, sus útiles, y que no se los devuelvan. Es que es muy buena. Sí, es que ella es muy buena, es que ella es bien linda, ella siempre te dice que sí porque es muy linda. Piensa siempre en los demás. Entonces, una de esas imposibilidades también es el decir no. A mí me encanta porque es una de las primeras palabras que aprenden los niños. Y es la palabra más difícil de decir después, cuando son las mismas letras que un sí. Entonces, pero cuando un bebé es pequeño y empieza a hablar, una de las primeras palabras es no, no, no. Y con pantalones. Y con mucha autoridad, no. Y avienta la mano y el biberón y la sonaja y lo que sea, y el niño dice no. Y luego los adultos le quitan ese poder. No andes diciendo que no. ¿Cómo que no? No me diga que no. Y le quitan eso, ¿no? Y a final de cuentas yo les digo que el no es un cetro de poder. Sí. Porque cuando tú dices no a un abuso, no a una relación dolorosa, no a sustancias, no a entornos poco saludables, tú estás protegiendo tu integridad. Entonces no podemos quitarle eso a los niños, tenemos que enseñarles a usar el no. Pero da mucha culpa decir que no, Mónica. ¿Vieras que no? Bien. Se siente bien feo. No, se siente bonito. Tienes que aprender a usarlo. Lo que pasa es que tampoco se trata, como te decía ahorita, de que los límites se conviertan en barreras. Un no sistemático tampoco. Exactamente, un no sistemático, constante, permanente en todos los aspectos, ¿sí?
intransigente y autoritario, pues eso te convierte en una barrera. Eso, estás estableciendo límites muy rígidos, ¿sí? Que ni facilitan las relaciones, ni benefician a la otra persona, y mucho menos a ti. Porque también cuando dices que no, a veces te dices no a ti mismo. ¿Sí? No me permito, no me... Digo no, aunque me esté haciendo daño. Aunque también a mí me lastima. Entonces eso, el no usado sin control, pues te genera límites rígidos. Pero si dices sí permanentemente, pues entonces no tiene límites, y es como si tuvieras tu jardín abierto al público, todo el mundo lo pisa, ¿sí? Entonces yo siempre les digo esa metáfora. Si tú tienes un jardín bonito, pues pones una cerca que lo proteja. Y un caminito para donde se puede pisar. Y un caminito en donde tú puedas dirigir, por aquí sí puedes atravesar y disfrutar del jardín y del paisaje. Pero tienes que haber reglas, que sí, que no, y por cuánto tiempo, y a qué horas, y qué se permite y qué no se permite. Pero si tú no haces eso, pues cualquiera va a pasar por el jardín y lo va a pisotear. Oye, ahora que se presentó este encierro tan prolongado con la pandemia, en que las familias que aparentemente funcionaban bien, que se tuvieron que meter entre cuatro paredes y se dieron cuenta que ni se conocían ni se caían bien muchas veces, y que incluso se dio una altísima tasa de divorcios a raíz de la pandemia. Creo que también fue como un caldo de cultivo para perder los límites en muchos sentidos. Pues yo creo que fue ambas. Yo creo que de alguna manera fue perder límites porque se obligaron a convivir en un mismo espacio simultáneamente, porque generalmente en el hogar o está la mamá, o están los hijos, o está el papá, o están... Y sin entrenamiento previo. Y sin entrenamiento previo. Entonces les toca estar en un mismo sitio y definir esos espacios. La música, la televisión, el cuarto, hasta la mascota. ¿Y dónde están? Y yo quiero ver la tele, y yo quiero salir, y yo quiero hacer. Y entonces ese mismo espacio tuvo que adaptarse con nuevas normas para que pudiera ser funcional. Estoy trabajando, cállense, estoy en una reunión, no pasen, callen al perro. Entonces todos esos son límites que se tuvieron que replantear. Sí, fue muy drástico y muy abrupto, y sobre todo prolongado, porque pues en un inicio que dijimos 15 días, un mes y... Cuarentena, ajá. Y 2 años después, mira, ¿verdad? Todavía hay gente que está trabajando en casa, todavía hay clases que están tomando virtuales, y de pronto esos límites que antes no existían tuvieron que establecerse. Creo que de alguna manera favoreció en muchos sentidos, y en otras pues hizo darse cuenta de que en realidad no había manera de coexistir en un mismo espacio, y por eso se dieron también muchos divorcios. Y en los jóvenes, bueno, se dio un fenómeno diferente, esa falta de habilidad social, esa falta de límites en cuestión a las redes, a los tiempos, al consumo, a esa apertura a expresar sus opiniones sin filtros, ¿sí? También esos son otros límites que la modernidad exige. Que habrá que replantear nuevos límites. Es que esto de los límites entonces es algo que permanentemente se está modificando. Claro, va evolucionando. El límite de hoy quizá no es el límite que voy a poner mañana. Totalmente. El punto aquí es abrirnos a la capacidad de establecer nuestros propios límites, pero lo mismo va a hacer mi vecino. Entonces, a la hora que se junten sus límites con mis límites, ¿cómo negocias los límites? Es que hay límites en los que no hay una negociación, y uno de los límites más claros son las leyes. ¿Sí? La ley marca límites. No puedes hacer esto, no puedes entrar a la casa del vecino y a tomar la escoba porque te acordaste que él tenía. O sea, los primeros límites son legales, y mira cuántos problemas tenemos para seguirlos. Sí. Y están bien especificados, ¿verdad? Entonces, esos primeros límites no están a negociación, deberían de cumplirse y ya. Otros límites pueden ser los límites morales, y eso es una base que a lo mejor puede ser también algo que se aplique de manera universal. Claro, hay sus sesgos, pero también marcan como una pauta, ¿no? El respeto, la solidaridad, la compasión, la bondad, la generosidad. De pronto esos son límites que a lo mejor podemos percibir universales y sobre los cuales partimos, y luego ya les podemos dar una interpretación personal. Pero hay algunos en los que están ahí muy subjetivamente, que son míos. A mí no me gusta que se haga eso. Y está bien, pero ahí el punto es tener la responsabilidad de comunicarlos adecuadamente. Y a veces no lo hacemos. ¿Sí? Ni con el vecino, ni siquiera con la pareja. Es que a mí no me gusta que mi pareja coma en la cama. Y él está muy campante comiéndose un snack mientras ve la televisión en la cama.
Y yo hago coraje y me volteo y me enojo, pero no puedo comunicarlo. Entonces, ese es un límite personal, totalmente individual. Y en ese tipo de límites hay que sentarse y plantearlos claramente. Uh-huh. Porque también la manera de percibir de un hombre y de una mujer es diferente. A una amiga le puedes sugerir el límite y lo va a entender. Uh-huh. O a lo mejor va a decir, creo que me quiso decir que por aquí no. Pero a un hombre le vas a sugerir y va a decir, ok, ¿qué te dijo? No sé, algo con la comida, yo creo que quiere que le invite a la próxima. Hay que ser muy claros con Yo creo que en todos los casos hay que ser muy asertivos, usar una comunicación muy clara, simple y natural. Decir, ¿sabes qué? A mí, en este caso, que te pongo como un ejemplo X, no me gusta que estemos en la cama y que se coman alimentos en ella. Por higiene, por esto, por aquello, porque no es el espacio, no es apropiado, lo que sea. Y no me gusta, no me siento cómoda. ¿Hay alguna manera de que movamos esto? Pues hay un sofá, hay un silloncito en el... si quieres comer en el silloncito está bien, pero en la cama no. Si quieres estar cómodo, pues en tu reclinable mientras ves la tele, pero en la cama no, ¿qué te parece? Y ahí se tiene que establecer, y hay un montón de límites personales que no pueden... Y ahí sí se puede negociar, porque es un límite individual en el que tú puedes decir, tampoco puedo imponerlo, porque no es ley. Sí, es una necesidad mía y el otro puede estar dispuesto a escuchar. Es que yo lo he hecho toda la vida y me siento... ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Entonces ahí donde dices, es que me siento incómoda, se quedan migajas, siento que a lo mejor pueden salir hormigas o lo que sea, y decir, ok, sí es cierto, puedes razonar y negociar entre los dos, porque son límites individuales. Y así como el otro dice, es que a mí me gusta y yo así me siento cómodo. Bueno, yo no quiero que tú pierdas tu comodidad, pero ¿cómo le hacemos para yo tampoco perder la mía? Y cómo podemos encontrar un punto medio entre tu comodidad y mi comodidad, donde ambos estemos satisfechos. Y ahí sí, esos límites individuales se pueden negociar. Pero primero hay que comunicarlos. Y por lo regular a mí me toca escuchar y es que no me gusta eso. Y ya se lo dijiste. Pues no. Sí, toda la vida estás enojada con tu marido y nunca sabe que era porque no quieres que coma en la cama, pero no puede adivinar tampoco. No puede, qué es lo que tú quieres. Es que lo veo feo cada vez que lo hace. O sea, ¿y eso qué va? Eso no comunica nada, eso no propone, no genera el espacio ni la apertura para una negociación y una resolución de ese malestar, porque a final de cuentas genera un conflicto. Es que los niños siempre suben la música a todo volumen. Bueno, ¿y qué ocurre? Ya les dijiste cuál es la situación, por qué te molesta, qué necesitas, cómo podría... Sí, qué padre que escuchen música, pero a lo mejor la escuchan a las 3 de la mañana y tú te levantas a las 5, entonces pues es una cuestión también de necesidades mutuas. Y en base a eso, tener esa apertura a la comunicación, que sería la posibilidad de establecer límites sanos. Ahí estamos ahí muy en pañales, ¿no? Límites saludables. Que si la pareja, no, pues es que agarró mi celular y ¿eso estás de acuerdo? ¿No te molesta que la otra persona tome tu celular? No, yo no tengo problema con eso. Ok. Pues es que compartimos ahí información o tenemos cuentas en común o tenemos el Netflix, lo que sea. A mí no me molesta. A lo mejor a otra persona sí le molesta. ¿Sabes qué? Mi teléfono y no es porque mío. Estás ocultando nada, es una cuestión de límites. De límite individual. Es decir, no, a mí no me molesta que el otro tome mi celular, porque ahí compartimos cosas, ok, las fotografías o lo que sea. Y para otra persona, ¿sabes qué? Mi teléfono no me gusta. Es un espacio que es mío, independientemente de la cuestión de la confianza por fidelidad o infidelidad, es simplemente el respeto a la pertenencia. Oye, necesito esto, usa mi teléfono, no. No, déjame, busco lo mío. Aquí búscalo, no pasa nada. No, está bien, yo busco por mis recursos. Okay. Los cajones, los zapatos, la ropa, la cama, el lugar de la cama, el cepillo de dientes, o sea, son espacios que estamos invadiendo sobre el otro. Le dicen muy románticamente la conquista. Pero si te acuerdas de la conquista, no tiene nada de romántico. Había muchas víctimas en la conquista. Exacto, y mucha imposición. ¿Sí? Y ponías tu banderita y este territorio me pertenece. Entonces, cuando a mí dicen la conquista, no me suena tan romántico. Digo, entonces alguien está invadiendo el espacio del otro. Y eso para nada es romántico. ¿Sí? Entonces, cuando estás conociendo a alguien, incluso un abrazo, estás invadiendo el espacio del otro. Tú no sabes si le agrada o no le agrada. ¿Sí? Yo te voy a decir algo, a mí no me gusta que me agarren el cabello. Para mí eso es algo que me da así, no me enoja, me da cosa, no siento cómodo.
Entonces, quien me conoce sabe que yo así, ¿me dejas? Y yo, sí, pero con previo aviso. Pero así de llegada y me hace sentir invadida. Cosita, ¿sí? Pero hay otras cosas que para mí son muy naturales, como el abrazar tal vez. ¿Te fijas? Entonces, eso es algo que necesitas conocer del otro. Si son tus hijos, si son tus amigos, si es tu pareja, si es gente del trabajo, tienes que conocer esos espacios del otro. Es parte de ese respeto y de ese establecer los límites. Fíjate que en las casas antes, que había más espacio, había lugares determinados, específicos, para una burbuja personal. A lo mejor muy estereotipado, pero por ejemplo, estaba el famoso cuarto de las costuras. Entonces era el lugarcito en donde la mamá tenía para planchar y para bordar y para surcir. Entonces ahí podía tener el guardadito en las galletas, sus cambiecitos para una emergencia. Y era un espacio en el que nadie entraba. ¿Por qué? Porque era el espacio de la mamá. Y existía el cuarto de los juegos, que era un espacio exclusivo de los chicos. Los chicos podían tener una habitación individual cada uno. El esposo podía tener su rinconcito de biblioteca donde estaba su sillón y su televisión. Su cueva de macho. Exacto, y ahí está su barrita para su copita y todo. Con la evolución de los espacios, esos lugares se han perdido. Total. Entonces, también es importante que pongamos límites, por lo menos en una cosa o en un espacio, y que podamos tener la capacidad de decirle a nuestra familia, ¿sabes qué? Mi buró, por decir, ese mueble, nadie lo toca. No porque escondas cosas, pero también es necesario el saber que tienes un espacio tuyo. Y hay que aprender también a respetar esos límites. Oye, otro tipo de límite que yo veo que se está haciendo cada vez más complejo es el de los hijos adultos contra sus padres. O sea, yo me acuerdo que mi mamá o tu mamá se casaron y le entregaron la llave de la casa, si es que tenían llave de la casa, y les empacaron sus tres garritas, diría mi abuelita, y y el cuarto se convertía en el del otro hermano, o a ver qué hacían con él, y se olvidaban de que existía ese, que venía los domingos de visita. Pero ahora seguimos dejando cosas en la casa de la mamá, seguimos teniendo las llaves de la casa de la familia paterna, entramos, salimos, asaltamos el refrigerador, o sea, también estamos ahí como que ampliando la juventud a nuestro favor y no respetando y no poniendo límites. Como nuestros padres, sin que se sientan malos padres, tienen que decir a cierta edad, o sea, mi hijo vas a hacer toda la vida, pero a cierta edad, pues adelante, que le vaya bien. Sus alitas, úselas, ¿no? Fíjate, y tienes razón, porque hay personas que todavía nombran mi casa, la casa de los papás. Es que mi casa, y a veces yo les pregunto, ¿tu casa? Con mis papás. Ah, ok. Y entonces mi casa, tu casa, o sea, con tu esposo. Ah, no, con mis papás. O entonces es la casa de tus papás. Oh, sí, pues la siguen nombrando mi casa, ¿sí? Y así como la nombran mi casa, se sienten todavía con ese sentido de pertenencia a ella. Y sé que la casa de los padres o de los abuelos sigue siendo un espacio en el que siempre vas a ser bien recibido, pero igual hay límites y tú ya no formas parte de esa dinámica, ¿sí? Y no hay responsabilidad de ellos hacia ti, ni compromiso tampoco. Entonces, esos límites también a veces son muy débiles. Efectivamente, llega y es que ya vine porque ya me peleé con mi esposa. Y luego, pues es que vengo a que me den posada. ¿Y qué te hace pensar que ellos pueden y quieren tenerte ahí? O sea, sin ni siquiera preguntar. Oye, papá, la estoy pasando mal, quisiera, necesito, se puede. Si no se puede, está bien. Y los papás poder decidir, oye, que viene el hijo, que tiene un pleito, y a lo mejor los padres están en una tercera luna de miel porque ya están solos. O están decidiendo divorciarse. O sea, efectivamente. La mecánica... Y de pronto se toma esa decisión sin previo aviso, asumiendo que pueden disponer de ese espacio como si fuera todavía suyo, y ya no lo es. Entonces, sí hay mucha flexibilidad, que yo diría que ya se pasa, en el punto en el que los hijos pueden invadir el espacio de los padres. Pero también hay muchos padres que invaden el espacio de los hijos, que traen la llave de la casa de los hijos, que llegan a la casa, que no avisan, o que llegan de visita y no dicen cuándo se van,
Y entonces se vuelve también incómodo, no porque sean personas desagradables, ni mucho menos, simplemente porque interfieren en la dinámica de la familia. Interfieren. Por supuesto que si son invitados, si vienen de visita, son bienvenidos. Pero una visita tiene que estar definida. Nos vemos en la tarde para comer, nos vemos en la mañana para desayunar, nos vemos en la noche para una cena y tiene que tener un principio y un fin, y tiene que tener un propósito, y tiene que estar definido y tiene que terminar. Porque la dinámica de ese espacio tiene que continuar. Pero no estamos acostumbrados a eso. Uh-huh. Yo tenía una amiga, en paz descanse, que se crió en Francia, lo cual te habla de otra cultura en todos sentidos. Entonces un día nos invitó a cenar a un grupo de amigos y nos dijo, la cena es de las 8 a las 10. Mexicanos, al grito de guerra, llegamos 8:15. No nos abrió. Okay. Ella estaba ahí, la comida estaba lista, Okay. pero no nos abrió porque llegamos tarde. Y aquí no habría fiestas así. Bueno, espérame. Pues nos disculpábamos y pasó mucho tiempo y nos volvió a invitar. Conociendo lo que había pasado la vez anterior, llegamos en punto, 5 minutos antes y en punto tocamos la puerta, nos abrió y alguien, Porque no me sorprende, mexicana, ya había un invitado. ¿Por qué? Porque en México, donde comen 3, comen 4. Ajá. Bueno, de entrada me vio una cara, me tomó y me llevó a la cocina y me dijo, yo te invité a cenar a ti, no sé quién sea esa persona, ya está aquí, no voy a ser maleducada de correrla, pero te aviso, se va a comer la mitad de tu comida. Ok. Y no quiero que vuelva a suceder, si es que te vuelvo a invitar a mi casa. Y yo, ¿ok? Y dije, es broma. No. No era broma. Cuando sirvió la comida, un filete para cada quien, medio filete en mi plato, medio filete en el de mi invitado. Mi invitado no comió en la mesa porque solo había cubiertos para los invitados. A mi invitado le sirvió en la cocina. Okay. Nos dio media sopa y medio postre y media copa de vino y medio todo. Pero ella fue muy clara cuando yo llegué y me hizo saber que había roto sus límites, sus indicaciones y sus costumbres. Después de eso aprendí también la lección que nunca jamás lo he vuelto a hacer, ¿verdad? Pero en vez de que en ese momento consideráramos que yo había actuado mal, como actuamos mal la primera vez que llegamos tarde todos, todo el mundo se molestó y le pareció que ella había sido muy grosera y que debió haber tenido comida de reserva para que si a alguien se le ocurría la muy sana costumbre mexicana de hacer la bolita, pero esa situación de que todo el mundo porque se molestó con ella. ¿Cómo fue posible que mandó al invitado a la cocina? ¿Y cómo te dio la mitad? No, ella hizo lo correcto. De acuerdo a su cultura, su educación, su creencia, y de pronto dice, pues yo invité a una persona y es la persona que yo espero. Pero es correcto, aún en cualquier cultura es correcto lo que hizo, a lo mejor no bien visto, pero es correcto. Yo no tengo por qué estar prevenido para sí, usando el ejemplo que decías tú, si llega mi hijo y me trae a los niños porque su esposa se fue con sus amigas y entonces como no va a ser el de comer, pues se vinieron a comer para acá y no llegaron ni con la pizza ni con el pollo, porque vamos a casa de mamá, en el refri siempre hay algo extra ahí y no hay para llevar. O sea, ese tipo de actitudes, si nosotros nos atrevemos a poner el dedo y señalar que no es correcto y que estás cometiendo una violación de mis límites, vamos a ser muy mal vistos. Entonces, no solamente tenemos que aprender a poner límites, sino tenemos que aprender a acorazarnos a la crítica por hacerlo. ¿Qué ocurre ahorita? Es muy común, por ejemplo, que se hace un festejo de cumpleaños para un niño y que invitan a los puros niños. Ya no invitan a los papás, traigan a los niños a la fiesta. Ahorita es algo más común. Muy común, sí. No papás. Y eso genera mucha culpa en los anfitriones. Es que la fiesta es para los niños y voy a invitar a los niños y voy a hacer dulce, pastel, pizza, lo que sea, pero es para los niños. Los compañeritos de clase, no conozco a los papás, no son amistades, no son familia. Estamos invitando a 10 niños. Y de pronto eso genera conflicto en los padres. Es decir, híjole, pero es que ¿cómo no los vas a invitar?
pero es que ¿cómo vas a los puros niños? Es que ¿cómo les pones en la invitación? ¿Qué pasa con las bodas? No niños. Y es que ¿por qué? ¿Cómo te critican con eso? Sí, ¿por qué? ¿Qué piensan? ¿Dónde creen que los voy a dejar? ¿Dónde? Pues hay espacios, y si es un evento donde el anfitrión no quiere niños pequeños, por la razón que sea, tienes que aceptar eso y respetarlo. Y si no tienes con quién dejar a los niños, no Pues no. vayas a la fiesta. ¿Sí? Y entonces ese tipo de cosas son ahorita una controversia muy grande. ¿Por qué? Porque hay quienes están a favor, quienes están en contra. Pues sí, pero tienes que entender que si el otro está diciendo abierto, no te está diciendo en la puerta llegando. En la invitación dice, evento solo para niños, para adultos, no niños. Si sientes que no tienes la capacidad de asistir porque no tienes donde dejar a tus pequeños, pues te disculpas y dices, no voy a poder atender. ¿Sí? Pero no, es que tú, es que como crees, y es que pobres niños, pobres mamás. Pues es un evento. Yo creo que todos los espacios tienen ciertas restricciones. Restaurantes, hay espacio para todos. Entonces, si hay un lugar donde establecen una regla tan clara y tan simple como esa, y nos cuesta trabajo admitirla, aceptarla, pues imagínate. ¿Sí? Pero es parte de ese ejercicio y de ir adaptándolo, porque es que antes, pues es que ya no vivimos en el antes, vivimos en el aquí y en el ahora, y aquí y ahora las cosas son distintas y tenemos que ajustarnos a esos cambios. Antes sí podías llegar a la casa de los padres y abrir el refrigerador y preguntarle a mamá, ¿qué hizo de comer? Hice por si venían. Ahorita puedes llegar y mi mamá te dice, ni siquiera estoy en la casa, ando ocupada, porque así pasa con mi mamá. Si quieres venir, ven, pero tráete algo. Si quieres venir, ven y tráete. O sabes que no vengas porque no voy a estar. Ok. Pero ya no tenemos esa misma disponibilidad de llegar a la casa de la mamá y siempre encontrarla dispuesta y siempre encontrar con comida en la estufa. No es cierto, no tiene por qué ser así. Esa persona que tiene su espacio, tiene sus actividades, tiene sus compromisos, y los compromisos ya no son conmigo. Entonces, ¿por qué tengo yo que asumir que puedo llegar y disponer y entrar y sentarme a ver la tele y esperar a que mi mamá prepare algo porque yo llegué? Eso es invasivo. ¿Sí? En resumen, todos y cada uno de los espacios de nuestra vida nos exigen poner límites y respetar límites. No hay ningún lugar, o sea, el clásico de que se te estaciona en la puerta porque le quedó ahí, le gustó, y no porque es tu cochera, y le dices, pues vaya a vivir al cerro. Hasta en el cerro va a encontrar límites que tiene que respetar. Total. ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva y tu especialidad como psicóloga, herramientas que podemos adquirir para aprender a poner límites y a respetar límites? Ok, en primera instancia, con lo que corresponde a ti mismo, necesitas mucha conciencia. Entonces hay que sentarse y darse un espacio y decir, ¿yo qué necesito? ¿Qué cosas a mí no me gustan? ¿Qué límites, qué líneas a mi alrededor yo tengo que proteger? Como te mencioné ahorita, ¿no? Agarrar el cabello. Eso es algo que a mí no me agrada. Y yo puedo empezar a conocerme a mí, porque a veces ni siquiera eso lo sabemos. ¿Qué cosas son las que a mí me hacen sentir que el otro cruza la línea? Que siempre me pidan favores y siempre sentir el compromiso que tenga que decir que sí. Y empezar a hacer una lista, una reflexión interna respecto a cómo yo estoy funcionando. Y de eso que estoy funcionando, decir, esto me genera malestar, esto me genera frustración, esto me hace sentir culpa, esto me hace sentir usado o poco valorado. Y esos puntos empezarlos a modificar, a establecer firmes límites, porque luego tenemos una falsa idea de que nuestros límites tienen que ser agresivos o confrontativos, y no lo son. Una pared es un límite y no me agrede, simplemente me dice, hasta aquí, no puedes cruzarla. ¿Sí? Entonces, nuestros límites pueden ser amables, pueden ser gentiles, pero tienen que ser firmes. Pueden ser muy bonitos, como una cerca en el jardín, pero tienen que ser firmes. Y cuando los empezamos a establecer, aceptar que el otro puede no estar de acuerdo y que no importa más lo que el otro piense de mí que lo que yo pienso de mí. Porque cuando yo doy un no hacia la otra persona, generalmente ese no significa un sí para mí. Entonces tengo que estar dispuesto a darme a mí más sí. Sí, quédate tranquila, no tienes que ir. Sí, puedes decir, no puedo ir a la fiesta porque estoy cansada. Le estoy dando un sí a mi persona, aunque le tenga que dar un no a la otra. Y por lo regular, las personas a nuestro alrededor que aceptan nuestros límites son personas que también nos aprecian, que se interesan por nuestro bienestar.
Y también es una manera de identificar el tipo de relaciones que tenemos. La gente que respinga y critica y juzga nuestros propios límites es por las personas que por lo regular pues son las que quieren pisotearlos. Y también eso te permite identificar pues las personas con las que estás rodeado. Y vivir sin culpas. Y vivir sin culpas. No te dejes, la culpa no es buena. Yo siempre he dicho que las mujeres somos muy culpígenas, que nos encontramos una culpita tirada en el suelo y ¿cómo por qué no? Pobrecita, mejor no me la pongo. ¿Por qué no? Me la llevo, ¿no? Me la llevo Y puesta. eso es algo contra lo que tenemos que pelear, trabajar. porque con culpa no se puede poner límites. La culpa es uno de los obstáculos más grandes, pero no es el único. Hay que atender los demás también. Sí, claro. Y si hay que atenderlos, pues hay que buscar ayuda psicológica. Totalmente. En el momento. Cuando no podemos, hay que pedir ayuda. Cuando no sabemos el cómo hacerlo, pero queremos obviamente buscar un cambio, busquen ayuda. Hay muchos espacios, muchos lugares, muchas personas profesionales que pueden guiarlos en eso. Mónica, como siempre, un gusto, un placer. Gracias por sumarte a esta nueva temporada de Tenemos Mucho que Decir, porque eres de la primera guardia. Sí. Desde que empezamos hace ya 7, 8 años a hacer esto. Y pues es un gusto no solo el que estés aquí nuevamente, sino el conservar tu amistad. No, al contrario, Berito, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer participar y compartir un poquito de la información, de los temas, pero sobre todo de compartir contigo espacio. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Verónica Palafox y esto fue Tenemos Mucho que Decir, porque ya sabe que aquí siempre va a haber tema sobre el cual platicar. Nos vemos la próxima. Gracias.